La vida compleja en nuestro planeta existe desde hace al menos 400 millones de años. Sin embargo, como especie, solo logramos crear una civilización industrial hace unos 300 años. Podríamos concluir que ha habido tiempo de sobra para que diversas formas de vida desarrollaran inteligencia, e incluso, levantaran civilizaciones que luego desaparecerían. Pero si este fuera el caso, si una civilización industrial anterior hubiera existido en la Tierra hace millones de años, ¿cómo podríamos saberlo? ¿Sería posible que sobrevivieran sus productos tecnológicos o culturales? En este video analizaremos esta cuestión a la luz de la hipótesis silúrica. Acompáñame. 2, 1, and lift off. El astrofísico Adam Frank y el climatólogo Gavin Schmidt se plantearon esa misma cuestión cuando propusieron su hipótesis silúrica, con la cual tratan de articular tipos de señales que dejarían nuestra civilización si desapareciéramos y alguien la buscara dentro de 10 o 20 millones de años. Llamada así por los sofisticados humanoides reptiloides despertados por pruebas nucleares después de 400 millones de años de hibernación, en un episodio de la década de 1970 de la serie de televisión de ciencia ficción británica Doctor Who. La hipótesis se resume en que es improbable que los productos tecnológicos de una civilización industrial aparecida hace millones de años pudieran sobrevivir después de algunas centenas de miles de años. Entonces, ¿cómo podríamos tener evidencia de ella? ¿Por qué no sobrevivirían? Después de todo, hace 100 millones de años había dinosaurios, y lo sabemos porque hemos encontrado sus fósiles. Pero los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta por más de 150 millones de años. No se trata solo de la antigüedad de las ruinas de una civilización hipotética, ni de su extensión, sino también de su duración. La humanidad se ha extendido por todo el planeta en un lapso de tiempo notablemente corto, unos 100.000 años. Si otra especie hiciera lo mismo, nuestras posibilidades de detectarla en el registro geológico de millones de años serían bastante bajas. Este tema se examina en profundidad en nuestro video La Tierra sin humanos, cuyo link te dejo aquí. Frank y Smith piensan que para encontrar evidencias de presuntas civilizaciones de hace millones de años, debemos examinar el registro geológico, más que el arqueológico o el paleontológico. Civilizaciones de hace millones de años. Frank se preguntó si sería común que cualquier civilización extraterrestre que alcance nuestro nivel de uso de energía desencadenara su propia versión del cambio climático. Con esto en mente, visitó el Instituto Goddard de Ciencias Espaciales de la NASA, una instalación de élite dedicada a la ciencia climática en la Universidad de Columbia en Nueva York. Quería compartir sus pensamientos con los investigadores del clima. Allí conoció a Gavin Schmidt, climatólogo y director del Goddard de la NASA. Frank comenzó a hablar sobre extraterrestres. Y es entonces que Smith le detuvo y le dijo: «Espera un segundo. ¿Cómo sabes que somos la única vez que ha habido una civilización en nuestro propio planeta? El Homo sapiens apareció por primera vez en la Tierra hace apenas unos 300.000 años. Como no se han hallado restos de civilizaciones que se remonten a ese lapso, en el caso de que hubiera existido una civilización más antigua, sería anterior a la especie a la que todos pertenecemos». Los autores del estudio decidieron centrarse en el periodo de tiempo de entre 4 millones a 400 millones de años en el pasado. Retroceder cientos de millones de años para encontrar rastros de una posible civilización anterior al Homo sapiens no es tarea fácil. Después de unos pocos millones de años, la Tierra prácticamente se habrá renovado, por erosión, tectónica de placas, variaciones climáticas. No quedarán estatuas, edificios ni nada. Los registros fósiles serán prácticamente inexistentes, ya que todo se habrá convertido en polvo. ¿Cómo podemos detectar civilizaciones de hace millones de años? Habría que observar cada capa de roca y luego tratar de detectar tendencias, buscar cambios en cosas como los isótopos de carbono u oxígeno, que son trazadores de cosas como el dióxido de carbono. Una civilización industrial arrojaría grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, tal como lo hacemos nosotros, razonaron los investigadores. Casi de inmediato, Smith y Frank se sintieron intrigados por el periodo de la historia geológica conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. En él, algo peculiar sucedió en nuestro planeta hace 56 millones de años. La temperatura promedio de la Tierra se disparó a 8 grados por encima de lo que tenemos hoy, y el mundo se convirtió en un lugar templado y sin hielo. Hablamos de temperaturas de 21 grados en los polos.
También hay evidencia de un aumento de carbono fósil en el aire al mismo tiempo, y las razones exactas para eso no se conocen por completo. Investigaron las proporciones de isótopos de carbono y oxígeno del máximo térmico del Paleoceno Eoceno y encontraron picos y descensos. Pero ese aumento de carbono se desarrolló en el transcurso de un par de cientos de miles de años. El pico que estamos experimentando actualmente tiene 300 años. El máximo térmico del Paleoceno Eoceno apuntaba a un cambio climático a largo plazo. También analizaron otros acontecimientos abruptos a lo largo del tiempo que son visibles en el registro geológico, incluidos los eventos anóxicos oceánicos, que es cuando un océano se queda sin oxígeno, y los eventos de extinción masiva. Sin embargo, tampoco fueron indicativos de una civilización industrial. Si quieres conocer sobre las grandes extinciones masivas, aquí te dejo el video. Otras pistas. Entonces, ¿cómo podríamos saber si hubo una civilización avanzada hace muchos millones de años? El plástico o las nanopartículas también podrían ser buenos indicadores de una civilización industrial que ocurrió en tiempos inmemoriales. Cuanto más plástico o moléculas sintéticas persistentes produzcamos, mayores serán las posibilidades de que las civilizaciones futuras encuentren rastros de nosotros. Ahora, nuestra sociedad produce 300 millones de toneladas de plástico cada año en todo el mundo, lo que equivale al peso de toda la población humana. Incluso si una civilización se borra de la faz de la Tierra con una catástrofe nuclear, las partículas radiactivas de larga duración perdurarán en el suelo eones después, lo que indicará que alguna vez existió. Reactor nuclear natural de Oklo. Un descubrimiento llamó poderosamente la atención de los científicos de la hipótesis silúrica. ¿Podría finalmente ser la evidencia de una civilización de la Tierra de hace millones de años? Se trata de los reactores de fisión en Oklo en Gabón, que estuvieron activos hace casi 2.000 millones de años. El análisis de un trozo oscuro de mineral de uranio natural radiactivo de alta calidad, extraído de una mina en Oklo, reveló que contenía una proporción menor de la esperada de uranio 235. Todo el uranio natural actual contiene un 0.720% de uranio 235. Si lo extrajéramos de la corteza terrestre, de rocas de la Luna o de meteoritos, esa es la proporción que se encontraría. Pero el trozo de roca de Oklo contenía solo un 0.717%. Al principio, lo único que los físicos podían pensar era que el mineral de uranio había sufrido una fisión artificial, es decir, que algunos de los isótopos de uranio 235 habían sido obligados a dividirse en una reacción nuclear en cadena. Esto podría explicar por qué la proporción era menor de lo normal. Pero la muestra era de hace 1800 millones de años, de la era paleoproterozoica durante los tiempos precámbricos. ¿Quién estaba operando un reactor de fisión hace 1800 millones de años? Los físicos concluyeron que Oklo había sido un reactor nuclear de fisión natural durante unos pocos cientos de miles de años. Hasta ahora, el único reactor natural conocido. En ese momento, el uranio natural tenía una concentración de aproximadamente 3% de uranio 235 y podría haber alcanzado la criticidad necesaria para iniciar la reacción, con el agua como moderadora. Huellas en planetas del Sistema Solar. Frank y Smith también especulan que una civilización tecnológica de hace millones de años podría haber ido al espacio y dejado artefactos en otros cuerpos celestes, como la Luna y Marte. La evidencia de artefactos en estos dos mundos sería más fácil de encontrar que en la Tierra, donde la erosión y la actividad tectónica borrarían gran parte de ella. Entre el público general, pero no entre los científicos, la hipótesis silúrica cobró vida con las alegaciones de presuntos productos tecnológicos encontrados en Marte y otros cuerpos del Sistema Solar. Por ejemplo, en el planeta rojo el famoso rostro de Marte y las pirámides de Sidonia han sido vistas por algunos como la prueba, o bien de una antigua civilización nativa marciana, o bien como de una antigua colonia de una civilización terrestre anterior a la humana. El rostro y las pirámides han sido suficientemente explicados por científicos de la NASA como el producto de la baja resolución de las cámaras de las primeras sondas a Marte, mostrando esas características con mucha mayor resolución, en la que se constata que no se parecen a los que se suponía que eran. Igualmente, cuando el Mars Global Surveyor cartografió la diminuta luna marciana Phobos en 1998, estalló el furor entre los amantes del espacio. Allí en la superficie se encontraba un gran objeto rectangular que se asemejaba a un obelisco. El obelisco mide unos 90 metros de altura. La NASA explica que puede tratarse de un escombro que cayó de un impacto. Y sí, pudo haber quedado parado en virtud de la poca gravedad del satélite.
Pero el monolito de Phobos no es el único ejemplo de este tipo de estructuras en Marte. En la propia superficie del planeta rojo hay un objeto visto por primera vez en la segunda mitad de los 2000 segundos después de ser fotografiado por la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. Según la NASA, el objeto en cuestión es una roca aproximadamente rectangular. Objetos fuera de lugar. También se ha querido ver pruebas de civilizaciones anteriores a la humana en ciertos objetos fuera de lugar encontrados alrededor del mundo. La presunta huella de una sandalia que aplastó trilobites saltó a la fama. Una impresión fósil en estratos de 500 millones de años muestra impresiones de 2 trilobites, animales que vivieron antes que los dinosaurios, rodeados por lo que parece una impresión de una suela de sandalia. Sin embargo, varios estudios demostraron que la huella era, en realidad, un ejemplo de un fenómeno geológico común en el que las losas de roca se desprenden unas de otras formando patrones distintivos. Este caso particular de desprendimiento había creado un patrón que sugería vagamente una huella de zapato. El hierro de Wolfsegg es una pequeña y extraña masa de hierro antigua que se encontró en el siglo XIX enterrada en lignito terciario en Wolfsegg en Austria, en capas de 20 millones de años de antigüedad. Su peso es de alrededor de 785 gramos y mide aproximadamente 7 por 7 por 5 centímetros. 4 de sus lados son aproximadamente planos, mientras que los 2 lados opuestos son convexos y una ranura profunda está tallada alrededor del objeto. Al principio se dijo que era un trozo de meteorito. Pero las pruebas realizadas más tarde confirmaron que se había fabricado artificialmente. Algunos investigadores han dicho que puede ser parte de maquinarias mineras del siglo XIX, pero esto no ha podido ser confirmado. Un martillo hecho de hierro y madera que fue encontrado en Texas en 1936, parte del cual está incrustado en una concreción de roca caliza de gran antigüedad, lo que hace que algunos lo consideren un artefacto de hace millones de años. Aunque la herramienta es idéntica a los martillos mineros de finales del siglo XIX, y la explicación más probable de su encapsulamiento en la roca es que se formó un depósito de travertino altamente soluble y se endureció a su alrededor. Aunque muchas de estas anomalías han recibido explicaciones, siguen siendo expuestas en publicaciones y podcasts dedicados a lo paranormal y a la pseudoarqueología como pruebas de antiguas civilizaciones humanas, o bien de paleocontactos o visitas de extraterrestres hace millones de años. Sin embargo, al final del día, y aunque la hipótesis silúrica ofrece pistas interesantes de dónde y cómo buscar evidencias de civilizaciones anteriores a la humana, lo cierto es que a la fecha no se han encontrado tales evidencias.